Muchachos, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo están? Tenía rato que no hacía un en vivo, desde que estábamos realizando los cursos mandatorios con los muchachos del curso 001, ¿cierto? Teníamos rato. Vimos las clases, la veíamos por Zoom y yo posteaba aquí en TikTok, ¿cierto? Saludos desde las SQ Curso 002. ¿A qué más, Jonathan? Castellanos. Muy bien. Ya casi salen. Ya casi el curso 02 está en la calle probando los conocimientos que adquirió. Muchos no le prestan mucha atención, como que creen que estudiar es solamente como postear fotos, videitos y esto, y no le prestan atención a las clases en realidad, no le prestan atención a la información que a veces yo les posteo. Y cuando están en la calle tienen que de verdad demostrarle conocimiento, tienen que ir a enfrentarse a toda la adversidad, todas las situaciones que se viven diariamente, es donde ven y valoran, digamos, esto. Muchos, digamos, de los grupos, varios se salen de los grupos porque les da como pereza estudiar, y cuando están en la calle se dan cuenta que es necesario ese estudio o que vale la pena estar en esos grupos. Una compañerita hace unos días me escribió, me dijo, lo que pasa es que a mí me dio mucha pereza porque en el grupo pues enviaba información y yo no la veía y me sentía como mal, entonces yo me salí, pero ahora tengo un inconveniente, ahora me salió un caso en la vida real, tengo un inconveniente con esto y esto y esto. Yo sé que ese tema lo tocamos en clase, pero pues yo no estuve pendiente. Entonces le expliqué, dialogamos sobre el caso y lamentablemente sí la embarró, sí realizó algo que no debía, o no es que realizar algo que no debía realizar, no supo encuadrar el procedimiento bien en la norma, y por ese inconveniente pues de pronto sale sancionada y pues va a aprender con los golpes, va a aprender es de eso, más no de una clase. Tenemos que aprender es de jefe, señor. Sí, señor. Ya envío las otras. Ya envío las otras. Listo. No escucho. No escucho. Entonces sí, es mejor aprender, digamos, de una clase, de una temática, de una información, de una ley, ¿cierto? Aprender del... Tenemos que estar muy actualizados. El funcionario debe tener el conocimiento para aplicar el procedimiento. Entonces, quería conectarme un ratico y hablar sobre los videos que están muy debatidos, ¿cierto? Los videos de las armas traumáticas. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del tema. Pero pues esperemos que se conecten un poquito más, que lleguen más personas, ¿cierto? No sé cómo es la cuestión aquí. Aquí tienen que darle muchos corazoncitos para que el like se vuelva más, pues, llegue a más personas, o cómo es la cosa. Se están uniendo, Chiquitica, Jason, César, ¿cierto?
Hay una polémica grande sobre eso, o sobre el tema de las armas traumáticas, ¿cierto? Subí unos videos hace unos días y bueno, hay unas personas que no quieren aceptar algunas cuestiones y otras, pues, que sí lo hacen, ¿cierto? Dura la ley, pero es la ley, ¿cierto? A veces queremos que las cosas sean como nosotros idealizamos, como nosotros pensamos que sería la mejor manera, pero pues toca tener muy presente que es como es como es. Lo que diga la norma es lo que se aplica, no lo que me gustaría que fuera, no lo que hace mi antiguo, no lo que hace mi comandante, mi jefe, no, lo que diga la ley, lo que diga la norma, ¿cierto? Está conectando a Adriana, Denis, Paisita Castellano. Listo, entonces hablábamos un poco de... listo, entonces hablábamos un poco de el artículo 2535, ¿cierto? Del decreto 2535. Y hablamos sobre el decreto 1417. Muchos me pelean, bueno, pero estos fueron derogados, ¿cierto? Por la ley 2197 del 2022. De alguna manera sí, la nueva norma es la 2197, es la que viene a modificar. Pero luego sale la sentencia C014 del 2023 y todo cambia, todo cambia. Entonces, vamos a mirarlo en el orden digamos, cronológico del tiempo. Vamos a mirar un poquito. Entonces, el decreto 2535, que es el que estaba dispuesto, quedó dispuesto para realizar la incautación, ¿cierto? En el artículo 85 nos va a hablar de los motivos de la incautación. Y los motivos son, hablo también la 1801. 1801, el 2016, Juriscol. Listo. Entonces, él nos habla de unos causales de incautación. Este procedimiento, digamos, nace para el tratamiento de las armas de fuego, porque hay un monopolio, ¿cierto? Oye, ¿te parece mucho a Sobin? ¿Quién es Sobin? No sé quién es. ¿Quién es JM? ¿Quién es Sobin? No sé quién es. ¿Listo? Entonces, en el artículo 85 del decreto 2535 del 93, este decreto nace para controlar el monopolio de las armas de fuego, ¿cierto? Que el monopolio de las armas de fuego lo tiene el gobierno. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de presidente y ministros, ¿cierto? Y directores de áreas administrativas. Ellos son el gobierno. Entonces el gobierno es el que tiene monopolio de las armas de fuego. Y se dispone el decreto 2535 del 93 para controlar este porte y tenencia de las armas de fuego. Me calificaron literal A por un accidente de tránsito. Me explica. Bueno, pero no le fue mal. Literal A no le fue mal. El peor es literal D. Literal D. Literal A es que no estaba en servicio, no es con ocasión del servicio el accidente, ¿cierto? Literal B está en servicio, ¿cierto? Con ocasión del servicio. Literal C, en el servicio con ocasión de enfrentamiento con el enemigo. Y literal D, imprudencia del servidor. Entonces el literal A son puntos sencillos, literal B, puntos dobles, literal C, puntos triples, y el literal D no da puntos, antes da investigación. Listo, no le dan nada, y antes lo investigan y lo sancionan. Entonces no le fue tan mal. Un literal A no es tan mal. Listo, lo preocupante es un literal D. Listo. Esto de los accidentes tiene que tener mucho cuidado, y digamos también los documentos, ¿no? Si tiene un vehículo, que el vehículo tenga SOAT, tecnomecánica y todo. Listo, con gusto, Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Listo, entonces el decreto 2535 del 93 viene a controlar ese monopolio de las armas de fuego, ¿cierto?
A ver. Las armas de fuego. Y en el artículo 85 nos va a hablar unas causales del por qué se pueden incautar esas armas, ¿cierto? Esas armas se van a poner a disposición de armerillo y, digamos, va a ser la verificación comandante de la unidad, y se va a poder hacer el decomiso. Incautación es una cosa y decomiso es otra. Incautación se puede devolver, decomiso pierde el elemento. ¿Listo? Y se pueden aplicar unas multas, unas, digamos, sanciones administrativas, digámoslo de algún modo, por la imprudencia, por el mal manejo de estos elementos. Entonces nos va a hablar el artículo 85, las causales de incautación. Son causales de incautación las siguientes: A. Consumir licor o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones y explosivos en lugares públicos. Es la primera. Hola, Ginette. Es la primera causal. Portar un arma teniendo o haciendo uso de sustancias o licor o alcohólicas, ¿cierto? Y sustancias psicotrópicas. El primer causal. El segundo, portar o transportar un arma, munición, explosivo o sus accesorios en notorio estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicotrópicas. Básicamente, bueno, lo mismo, ¿cierto? Pero ya tenerlo o estar en este estado, ¿cierto? La C, portar, transportar o poseer arma, munición, explosivos o accesorio sin el permiso o licencia correspondiente. Aquí es donde va. Cuando no se tiene el documento de tenencia, ¿cierto? Los ojos los tengo rojos porque tengo bastante sueño, bueno, bastante cansancio. Sí, pero... entonces, no se tiene el documento para la tenencia o para el porte de este elemento. La tenencia es que la autoridad le permite tenerla en un lugar. Tenencia, tenerla en un lugar. Puede ser en la casa, en la empresa, ¿cierto? En un lugar específico. Esa es tenencia. Y el porte es que pueda transportarse por todo el territorio nacional con ese elemento. ¿Listo? Este artículo 85 literal C es el que más se usa para poder incautar para poder incautar estos elementos. ¿Listo? El literal D, portar el armamento, municiones y explosivos o accesorios en reuniones públicas, elecciones, sesiones de corporaciones públicas, asambleas y manifestaciones populares, ¿cierto? No se puede, sería el literal del motivo para incautar este elemento. Literal E, ceder el arma o munición sin la correspondiente autorización. Aquí es donde en un video yo les decía, bueno, si el arma está autorizada para el porte, para el papá, digamos, para un señor, y van en un vehículo, pero el arma o el elemento lo lleva es su hijo, ¿habría o no habría? De acuerdo a la norma, de acuerdo al artículo 85 del decreto 2535 de 1993, ¿cierto? Literal E, sí habría. Me cago, una disculpa, no tiene nada que ver, pero ¿dónde consigo ese saco? No, yo no sé, yo pues paseaba por el centro y lo vi en un almacén y lo compré. No sé ni qué marca es. No sé. Listo. Me interesa más... ¿Qué? Me interesa más de armas, aprenderé, dice Jenny. Listo. Bueno, entonces decía yo, bueno, si lo tiene el hijo y el papá tiene el porte, él está autorizado para portar ese elemento, esa arma por todo el territorio nacional, ¿habría porte ilegal o no? Y sí lo hay, porque la autoridad le dio el porte, solo por ver el profesor, listo, le dio el porte, le dio el uso, el porte al señor, al papá, más no al hijo. Entonces no habría motivo del por qué o justificación del por qué el hijo tenga ese armamento. Entonces sí habría un porte ilegal ahí. Ya después
miramos pues el delito es típico, antijurídico, culpable, ¿cierto? Y tiene que mirar si es punible. Entonces ya vendría a ser otro tema, ya vendría a ser otra cuestión. Pero por el momento, de acuerdo a la norma, tipicidad hay, digamos, porque dice el que porte sin tener el permiso, él no tiene el permiso, el arma tiene permiso, pero él no es el autorizado para el permiso. Entonces sí habría una tipicidad. Ya la antijuricidad y la culpabilidad ya serían otras cuestiones, ¿cierto? Y mucho menos digamos, que fuera punible, ¿sí? Que pudiéramos darle una pena por ese motivo. Ya sería diferente. Pero pues hasta el momento la tipicidad existe, o sea, que esté descrito, que está prohibido. Entonces, como la persona no tiene la autorización, no es él el que tiene la autorización, sino es su papá, sí habría un porte ilegal, sí habría una tipicidad. ¿Listo? Ahora F, literal F. Portar o poseer el arma, munición, explosivo o accesorio cuando haya perdido la vigencia, el permiso o licencia respectivo. ¿Cierto? La tenencia o el porte. Ay, José está reclamando. Giné, ¿pero qué? Ah, la queso. Listo. Entonces, el arma tenía documentos. Había un porte, había una autorización, ¿cierto? Le permitía a la persona tener esa arma o portar esa arma, transportar esa arma, ese elemento, pero perdió vigencia. Entonces no podría sacarla. No, la prórroga automática no la hay. Tiene que volver a expedir el documento, el certificado, ¿cierto? Y si no lo tiene, habría porte. Y habría, bueno, más allá del porte ilegal, pues, digamos, sí, pero lo que habría es incautación del elemento. Porque allí, digamos, el arma legal, estaba autorizado el señor para tenerla, pero se venció, entonces habría una incautación del elemento. Portar o poseer un arma que presente alteraciones en sus características numéricas sin que el permiso así lo consigne. Se hizo una modificación. José Eduardo Morales, ¿de qué? Sorry. Bueno, entonces, no está en el permiso de porte o tenencia que se hizo una alteración, una modificación del serial. Entonces, habría una incautación, ¿cierto? Por el decreto 2535 de 1993, artículo 85, literal G. ¿Listo? Literal H. Permitir que las armas, municiones, explosivos y accesorios sean poseídas o portadas en sitios diferentes a los autorizados. Entonces, le dieron tenencia para una empresa, pero el señor la cambió y la llevó a otra sede de la empresa sin la autorización. Esa tenencia, ese documento de tenencia, no sería válido porque es válido solo en el lugar que están diciendo, en la dirección que está diciendo, en la autorización que le dieron, la tenencia. ¿Listo? Poseer o portar un arma cuyo permiso o licencia presente alteraciones, una falsificación, digamos ahí, ¿cierto? Ya motivo para incautación, tendríamos que ver si el arma en realidad algún momento tuvo documento o no, porque ya se haría un porte ilegal. Se da la incautación por ese motivo, pero se haría también un porte ilegal. ¿Listo? Poseer o portar un arma cuyo permiso o licencia presente tal deterioro que impida la plena constatación de todos sus datos. Entonces el documento está muy desgastado, no se ve bien la fecha, no podemos mirar. Pues ¿qué tenemos que hacer? Incautar el arma. Tenemos que incautar el arma. ¿Listo? No, que es que si tiene permiso, no, es que sí es la persona que es autorizada para portarlo. Profe, yo porto un arma traumática, la porto con los documentos de ella, el carnet, la factura de compra. Listo, ahorita con lo de la sentencia 014 y esto, pues sí, tendría que no hacer mal uso de esa arma, porque si hace mal uso, tiene inconvenientes, ¿cierto? Si usted la va a transportar en la pretina o la va a transportar con un cartucho en la recámara y esto, tendría inconvenientes. ¿Listo? Bueno, entonces,
Portar o transportar o poseer arma, munición, explosivos sin permiso o licencia correspondiente a pesar de haberle sido expedido. Ah, bueno, pero estábamos aquí, en que estaba deteriorado el documento, ¿cierto? No se veía, pues no se ve. Y el señor puede decir, no, es que yo tengo el porte, yo tengo... Sí, pero lo que vamos a hacer es realizar la incautación del elemento para que la autoridad competente verifique y pues le dé otro documento, le entregue el arma y le dé otro documento porque no se puede ver en ese documento. ¿Listo? Portar, transportar o poseer arma, munición, explosivo y accesorios sin permiso o sin licencia correspondiente a pesar de haberle sido expedido. Entonces, tiene documentación, pero la dejó en la casa. Entonces, habría un motivo para incautar. No, es que, mire, bueno, listo. Pero en el instante en que yo estoy verificando el elemento, no tiene la documentación. Y si no tiene la documentación, entonces hay un motivo, existe un motivo para realizar la incautación. Portar el arma, munición, explosivo o sus accesorios en espectáculos públicos. Ojo, por ejemplo, Jorman, en un espectáculo público, en una manifestación, en un parque, no podría tener el elemento. ¿Listo? La decisión de la autoridad competente cuando lo considere que se puede hacer uso indebido de las armas, municiones, explosivos o accesorios por parte de personas o colectividades que posean tales elementos aunque estén debidamente autorizadas. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, señor, yo la porto en el bolso y con el cartucho. Listo. Sí, tiene que mirar que no haga mal uso porque si hace mal uso sí se puede dar aplicabilidad. Entonces tiene que verificar eso. Listo. Para los efectos previstos, bueno, esto es lo que hablaba del artículo 85 del decreto 2535 del 1993, ¿cierto? Pero este decreto nace es para controlar o verificar el monopolio de las armas de fuego por parte del gobierno. Cuando hablo de gobierno hablo de presidente y ministros, ¿cierto? Cuando hablo de Estado hablo de las instituciones de la rama del poder público, ¿cierto? La rama legislativa, la rama judicial, la rama ejecutiva, los órganos de control, ¿cierto? Que los órganos de control, Contraloría de la República y Ministerio Público. Dentro del Ministerio Público, no, sería mejor que no, aunque usted diría, bueno, pero ¿cómo me defiendo si no lo llevo en la recámara? Pero sería mejor que no, no lo... ya esto haría un mal uso, porque ya no sería un transporte, sino sería para alguna... Entonces sería mejor que no. Cuando le vayan a verificar el arma, bueno, el elemento, digámoslo, no debería tener cartucho en la recámara. No debería. ¿Listo? Para que no tenga inconvenientes. Listo. Bueno. Entonces estamos hablando de... Están las ramas del poder público y los órganos de control, ¿cierto? Entonces está la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Dentro de ese Ministerio Público, entonces está Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, procuradores distritales y regionales, personeros municipales, agentes del Ministerio Público, que son los abogados que defienden a las personas cuando no tienen un abogado para costear, ¿cierto? Que los defienda. Entonces el gobierno tiene el monopolio de las armas de fuego. Es el gobierno. Y este gobierno va a dar autorizaciones a algunas personas. Entonces por eso se dispuso este decreto, el decreto 2535 del 93. Pero ¿qué sucede? Que luego le dan aplicabilidad a este decreto y le dicen, venga, pues como no hay otra norma para poder realizarlo, vamos a adicionar esto aquí y vamos a darle, a decirle, venga, haga el procedimiento por acá, por este decreto. Después, bueno, veamos ahora el decreto, aunque el decreto 1417, digamos, y el 1563, pero lo busco acá, decreto 1563, 1563. Listo. Bueno, después veamos el 1417. El decreto 1417 y el 141563 vienen a hablar un poquito de estos elementos, pero después sale la ley 2197 que
toma digamos, el peso jurídico para poder verificar esto. Pero después de la 2197 sale la sentencia C014 del 2023. Entonces ahí es donde está todo el embolate, está todo el embrollo. Bueno, pero ¿qué hago? Entonces, esto me dice que para allá y esto me dice que para acá, y entonces ¿dónde quedo yo, cierto? Vamos a mirarlo poquito a poquito. Entonces el decreto, el decreto 1417, acá, nos habla por el cual se adicionan unos artículos al libro 2, parte 2, título 2, capítulo 3 del decreto 1070 del 2015, decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa sobre la clasificación y reglamentación de la tenencia y porte de armas traumáticas, ¿cierto? Bueno, acá está este artículo, este decreto también. Si le gusta tu video, invita a unirse al live. Listo. ¿Cuántos estamos aquí? Ley populares, clasificación semanal. Listo. Entonces, este decreto del que nos menciona aquí, el decreto 1070 del 2015, bueno, todas estas normas van quedando, digamos, en el tiempo y van saliendo nuevas y van derogando, y la ley posterior, ¿cierto? La ley que sale nueva, se le da una publicidad, se le da una pedagogía, digámoslo así, y después la antigua va perdiendo vigencia, es derogada y va perdiendo vigencia, ¿cierto? Bueno, esta versión incorpora las modificaciones, introduce el decreto total, la utilización, considerando el Ministerio de Defensa Nacional. El sector administrativo de la Defensa Nacional está integrado por el Ministerio de Defensa y sus entidades adscritas y vinculadas. Órganos de asesoría y coordinación, nos habla de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ¿cierto? Esta superintendencia, cuando hay una verificación de un elemento de algún vigilante o alguna persona que, digamos, es escolta o pertenece a alguna, o es supervisor o esto, se debe llamar o se debe verificar a través de la página de la superintendencia, ¿cierto? En el link se verifican la documentación, o también se debe llamar a SUIR, ¿cierto? Y se verifica el número de este elemento, el registro. Bueno, ahora hablamos del decreto 1417, que es el que nos va a incorporar, nos va a hablar, ¿cierto? Entonces habla de los considerandos, nos habla de la sentencia C077 del 93, nos habla de algunas cuestiones, digamos, de normatividad, ¿cierto? Y de la Constitución Política de Colombia, donde dice a través del artículo 223, hay un monopolio de las armas de fuego por parte del gobierno nacional, que es el que tiene el monopolio, ¿cierto? Y nos dice: decreta adicionar los capítulos tal al reglamento administrativo. El presente decreto tendrá como objeto la clasificación y regulación de las armas traumáticas, ¿cierto? Y habla de la regulación. Entonces dice: las armas traumáticas como armas menos letales se regirán estrictamente por la regulación establecida por el decreto ley 2535 de 1993 y sus modificaciones. Por eso el procedimiento pasó a ser, venía verificándose por la ley 1801, pero en la 1801 no era por permiso, por tenencia, no era solamente por tener el elemento, sino era por una mala utilización. Entonces estaban los comportamientos contrarios, ¿cierto? Y viene este decreto, el 1417, y nos dice: venga, pues hagamos el procedimiento por el decreto 2535, donde se va a regular de otra manera, y el comandante de unidad es el que va a tener el control de esto, y se va a poder hacer decomiso y se va a poder hacer multa por esto, por esta cuestión, ¿cierto? Y ámbito de aplicación: el presente decreto se aplica a todas las personas naturales, personas jurídicas y servicios de vigilancia y seguridad privada, a todos. Y nos habla de qué son las armas traumáticas. Las armas traumáticas se clasifican como, y aquí es donde viene el inconveniente. Muchos dicen: venga, pero es que tiene los mismos mecanismos que el otro, entonces es un arma de fuego. No, venga, es que
tiene una propulsión a través de la combustión de pólvora, ¿cierto? Los gases llevan un proyectil, ya que un proyectil sea de plomo y el otro sea de caucho, no es nada, es arma de fuego. Y no. ¿Listo? Todas las armas traumáticas cuyas características corresponden a la tipología establecidas en el artículo 8 del decreto 2535 es del 93, ¿cierto? Consideradas como armas de guerra y uso privativo de la fuerza pública. Todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a la tipología establecida en el artículo 9 del 2535, ¿listo? También son armas de uso restringido. Todas las armas traumáticas cuyas características correspondan a la tipología establecida en el artículo 11 del decreto 2535 del 93, ¿cierto? Y nos hablan del permiso, la tenencia, el marcaje y demás. Listo. Vamos a mirar en el 2535, en el 8 y en el 9 que nos hablan. Todo esto ya va quedando sin vigencia, pero vamos a mirar, o sea, cómo es o por qué sea todo esto, ¿cierto? Artículo 8, vamos a mirarlo acá. El artículo 8. Armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública. Son armas de guerra y por lo tanto son de uso privativo de la fuerza pública. A. Pistolas y revólveres de calibre 9 milímetros o 32 pulgadas. Pistola y revólver calibre 9 o 38 pulgadas. Fusiles y carabinas semiautomáticas. Armas automáticas sin importar el calibre. Los antitanques, los cañones. Profe, una pregunta. ¿Qué tan enterado está sobre el nuevo decreto que es inexequible los artículos 20? ¿De qué me está hablando? ¿Los artículos 20 o los artículos 52? ¿De qué me habla? El 30 sobre las armas traumáticas. ¿El nuevo decreto o la sentencia? Es una sentencia la que queda, deja sin fundamentos, deja inexequible algunos artículos. ¿Qué es inexequible? Bueno, hay una cosa que es derogar y otra cosa que es quedar inexequible. Derogar es como cuando su novia ya lo está viendo a usted feito, ¿cierto? Y ve que usted no aporta, que usted no le compra que la buena ropita, que los buenos zapatos, que usted no es cariñoso, que usted como que ya no rinde en las noches, ¿cierto? Entonces ya comienza como a aburrirse, ¿cierto? Espere. Y entonces ella ve al vecino y el vecino como que sí es atento y el vecino le trae una cosita y le dice, ay, venga vecina, mire estos, los nuevos zapaticos, tome, mire, o venga, le voy a hacer un detallito por Neki. Y el vecino va al gimnasio y está más, y entonces ella comienza a ver al vecino como mejor, ¿cierto? Entonces ella toma la terminación algún día y dice, ya me cansé de este que tengo como que no me cumple, y yo lo voy a derogar, lo voy a cambiar por el vecino, ¿cierto? Y se cuadra con el vecino y lo deja a usted derogado, ¿cierto? El vecino lo deroga, listo. Inexequible es... bueno, el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia nos habla que la Constitución es norma de normas. Toda norma que vaya en contra de ella queda así, digamos, sobrepesa la Constitución, ¿cierto? La Carta Magna. ¿Qué sucede? Que la Constitución tiene una mamá. Y la mamá de la Constitución es un órgano de cierre que se llama la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces, la Corte Constitucional es la mamá de la Constitución. Y sale un decreto, una ley, sale una ordenanza, un acuerdo, una resolución, sale algo que está en contra de la Constitución y va y le pega a la Constitución, ¿cierto? Le pega a la Constitución. Entonces la Constitución pues se siente afligida y va de la mamá y le dice a la mamá, a la Corte Constitucional, mami, mire, este decreto me está pegando. Y la mamá se viene muy enojada, como toda mamá, a defender a su hija y viene y le pega el decreto. Le dice, venga, respete a mi hija, respete la Constitución. Ahora váyase de aquí. Usted queda inexequible. ¿Sí? Más o menos. Entonces, todo decreto que quede inexequible es porque
estaba en contra de la Constitución, y por ir en contra de la Constitución, la norma le pegó, bueno, la Corte Constitucional, digamos, y lo dejó sin fundamentos. Ese artículo ya no queda existiendo, ya queda sin fundamentos, ya no existe, ya no vale, ya no está ahí, pero no tiene fundamento jurídico, ¿cierto? Por ir en contra de la Constitución. Entonces, la mamá de la Constitución le pega, ¿listo? O porque sale con otras mejores garantías constitucionales, bueno, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo como para explicar un poquito de derogar y quedar inexequible. Inexequible, ya no hay una necesidad de tener ese artículo y lo declaran inexequible y le dicen no, ya no tiene fundamento. Derogar, hay otra que viene más actualizada, una nueva norma, o alguien que es más necesario de acuerdo al orden jurídico que hay existente, y pues queda esa y el otro queda derogado, ¿sí? Como cuando su ex lo cambió, ¿cierto? O la cambió, usted quedó derogada. O sea que no las pueden incautar las armas traumáticas porque son inexequibles según la Corte. Si quedan sin fundamento los artículos, quedan inexequibles, sí. Por eso le digo, pero estamos dando como pasito a pasito. O sea, estoy explicando. Primero el 2535, luego sale el 1417, ¿cierto? Del por qué. Entonces, dice, bueno, hagan todo con el 2535, todo. Porque anteriormente se hacía con la 1801, pero solamente por la mala utilización. ¿Listo? Entonces, como vamos a hacer un monopolio también de las armas traumáticas y vamos a controlar el ingreso, la salida, la comercialización, vamos a tener un registro, vamos a dar un permiso de porte y un permiso de tenencia, y entonces van a verificar esto. Ya los fiscales no lo reciben. Listo, pero estamos explicando poco a poco. ¿Listo? No hay afán, o no sé. El que tenga tajaditas en la cocina, pues baila, mira rapidito y seguimos, continuamos. No hay afán, lo vemos poquito a poquito. Entonces estamos hablando de cuáles son clasificadas como armas de guerra o privativos, ¿cierto? Y están las granadas de iluminación, las cargas explosivas, armas que lleven dispositivos de tipo militar, las municiones correspondientes al tipo de armas. Esta charla es con el ánimo pedagógico, ¿cierto? Y esta información es pública, estos decretos son públicos, o sea, no estoy diciendo nada que no esté aquí, ni estoy revelando información, ni nada de esto, ¿cierto? Estamos como hablando un poquito, qué fue lo que sucedió con todo esto de las armas traumáticas y esto. Porque la ley 599 no ha cambiado y el peso sigue igual para capturar. Bueno, espérese, yo tengo la norma, pero pues hay agentes que no la saben. Bueno, lo importante aquí, ¿qué es, Javier? Lo importante aquí es entender, digamos, cómo poder dialogar o mostrarle a otra persona dónde está esto y por qué, pero de una forma muy respetuosa. Porque lo que sucede es que a veces no somos claros al expresarnos y lo que hacemos es alterar a los demás. Lo que hacemos es dañar. Queremos con una intención buena de decir, venga, mire, esto sucedió esto cambió, pero no lo hacemos de buena forma y lo que hacemos es terminar perjudicando todo el procedimiento y a mí mismo, ¿cierto? Yo quiero que no suceda algo y me termino autosaboteando. Yo quiero que de pronto la norma no sea mal aplicada en mi contra, pero al yo hacer y ir con ira, con violencia o con una forma prepotente o una forma que no es, lo que termino es haciendo es que me apliquen como no debe ser por ira. Entonces eso es el inconveniente. Listo, entonces hay que tener muy claro eso, cómo expresarme, cómo hablarle, cómo decirle. Por ejemplo, si tú dices así siempre ellos no saben, o mire, es que me la aplica mal, ya eso es un juicio. Entonces ya no sería, digamos, alguien que escuche eso ya no le escucharía más a usted, porque dice, venga, él desde la primera palabra que mencionó ya tomó un sesgo, una posición y un juicio. Yo pues aquí no voy a hacer nada, ¿cierto? No voy a poder cambiar eso. Entonces yo lo entiendo y hago estas cositas
nadie me envía a hacer esto ni nada, yo lo hago de gratis y de, no sé, pero lo hago es con el ánimo de esto. Uno, que el ciudadano comprenda su posición, porque si hay una posición de sujeción indirecta con el Estado, ¿sí? Y el Estado está representado por las instituciones, o sea, sí hay una sujeción, sí digamos que la autoridad es autoridad y el ciudadano debe obedecer, acatar y respetar, o sea, sí, ¿cierto? Entonces, para que el ciudadano entienda esto y sepa expresarse ante la autoridad, pero también para que el servidor público tenga el conocimiento para aplicar el procedimiento y no hayan falencias. ¿Con qué? Con el ánimo de no atropellar al ciudadano y con el ánimo de evitar circunstancias disciplinarias y judiciales para el funcionario, porque también es un ser que está tratando de trabajar, está dando lo mejor de sí para poder llevar el sustento a sus casas. Entonces, mira que ahí son dos cositas, ¿cierto? Entonces, por eso lo hacemos. Listo, dice que este es el artículo 8. El artículo 9, el decreto. Armas de uso restringido. Entonces, las armas de uso restringido son las armas que de manera excepcional pueden ser autorizadas con base en facultad discrecional de la autoridad competente para la defensa personal especial, ¿cierto? Tales como, ¿qué se autoriza? Revólver, pistola, calibre 9 milímetros o revólver 38. ¿Listo? Hasta aquí. Y las pistolas de funcionamiento automático y subametralladoras también se podrían, pero tienen una... ¿Me recuerda cuál es el decreto? ¿El que estamos leyendo? Bueno, Cristian, este es el decreto 2535 de 1993 y estamos verificando el decreto 1417 del 2021, pero luego sigue el decreto 1563 del 2022, pero luego sigue la ley 2197 y luego vendríamos a ver la ley 1801 y por último la sentencia C014 del 2023, para hacer como toda la ruta. Venga, este decreto me envía allá, este decreto me envía allá, pero mire, salió después este y este me envía acá, pero mire, después colocan estos artículos en la ley 1801, pero venga, mire, después viene la 2197, que fue la que creó esto, bueno, listo. Pero después viene esta sentencia y dice que declara inexequible esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos? Uno me envía para adelante y otro para atrás, un pasito para adelante y dos para atrás, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces estamos viéndolo como así, entre todos charlando y mirando, bueno, entonces, ¿qué hacemos con estas armas traumáticas? ¿Qué hacemos con tanta normatividad que hay? Un amiguito me comentaba aquí, cada día esto es más confuso, yo ya no sé ni qué hacer, si hago o no hago, yo ya, ¿cierto? Y sí, es así. Muchos pues decimos, bueno, pero al final, ¿qué? ¿Cómo quedó esto? ¿Listo? Muchas gracias por los que le están dando corazoncito, va bien el video. Creo que entre más corazoncitos tiene esto, llega a más personas. ¿Sí es así? ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe en los comentarios? Se unió Wilson, listo. Entonces, estas son las que pueden darse una autorización, un porte, ¿cierto? O una tenencia. ¿Listo? Esto lo hablaba el 1417 que nos enviaba al artículo 8 y 9 del decreto 2535, ¿cierto? Ahora, después del 1417, entonces nos dice, bueno, el ámbito de aplicación, cuáles son armas traumáticas, el permiso, la tenencia, la entrega de las armas traumáticas para el marcaje, todo esto, listo. Los canales de detención, que cuando iba a transportar el arma para ir a marcarla tenía que solicitar permiso para ese transporte, ¿cierto? Debían verificar, listo. Bueno, después viene el decreto 1563, porque es del 2022, o sea, vamos como en secuencia, ¿cierto? Después sale el 1563 y nos dice que es por el medio del cual se adiciona el capítulo 5 del libro 2, de la parte 2, del título 4, del decreto 1070, que el 2015, que era el que habíamos visto hace ratico, que reglamentaba esto. Bueno, dice que va a hablar de la clasificación, reglamentación del porte de arma, munición, elementos y dispositivos menos letales. ¿Listo? Profe, y si yo llevo una traumática en un canguro y esta marca, ¿qué puede pasar? Pero es que
el canguro, si usted lo trae terciado, no es la forma de transportar esa arma. Si usted la va a transportar de un lugar a otro, no es la forma. Tampoco la pretina, y tampoco si usted le lleva cartucho en la recámara, eso tampoco es la forma. ¿Listo? Pero debe estar marcada por la brigada, sí. Tienen que verificar esto. Aunque, pues vamos a ver ahorita lo que dice la sentencia. ¿Cómo se puede transportar? Lo ideal es que la transporte en la caja. En la caja. Listo. Sería lo ideal. Listo. Entonces, nos va a hablar este 1563. Y nos dice municiones, elementos y dispositivos menos letales. Objeto de este decreto: reglamentar la clasificación, el marcaje, el registro, el permiso y las restricciones de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. El ámbito de aplicación es: el presente decreto se aplica a todas las personas naturales y jurídicas de conformidad con lo establecido en la presente norma, con excepción de la fuerza pública, en el cumplimiento de su misión constitucional, legal y reglamentaria. Armas, municiones y elementos y dispositivos menos letales. Entonces dice: las armas, municiones y elementos y dispositivos menos letales se clasifican según su funcionamiento y características, como se enuncia en los artículos siguientes, así como el cumplimiento de los requisitos para el porte, la comercialización, la importación, la exportación y los términos establecidos del presente decreto. Entonces van a estar los elementos de energía cinética. Dentro de esto está el bastón tonfa, el bastón extraíble. Profe, otra pregunta: yo porto, pero no está registrada ni enmarcada. Ella está tal cual como la compré. Es que sí debería haberla hecho el proceso para el marcaje, aunque sea, ¿cierto? Debería haber realizado todo el registro. Pero pues vamos a ver ahorita lo que dice la sentencia, pero debería haber hecho ese trámite, aun cuando no se haya cumplido, pero haberlo tratado de realizar para darle legalidad a estos elementos. Entonces, después están las neumáticas y de aire comprimido. Son todas aquellas que se utilizan como fuerza expulsora de proyectil por la expansión de un gas comprimido. Dentro de la clasificación de esta están armas menos letales como revólver, pistola, escopeta, carabina y rifle. ¿Listo? Después están las armas de fogueo. Todas aquellas que utilizan un cartucho que carece de proyectil, el cual genera sonido similar al de un arma de fuego. Dentro de esta clasificación solo se autoriza el porte de las siguientes armas menos letales. Entonces, ahí sí la incautan, compañero. Bueno, ya miramos. Entonces, armas menos letales. Y las de fogueo sería el revólver, pistola, escopeta, carabina y rifle. Ojo, que esta arma de fogueo no puede ser modificada. Si es modificada para colocarle cartuchito, para colocarle proyectil, ya sí daría otra cosa, ¿no? Ya sí daría un porte. Ya la están modificando como un arma de fuego. Ya no sería un arma, sería un arma hechiza. Está modificada. Si no está marcada por la brigada, se le incauta. Aunque vamos a mirar, porque es que el marcaje ahorita lo van a suspender, pero vamos a mirar, porque en la sentencia habla. Volví. Hola, Giné. Te extrañamos. Listo. Entonces, el arma de fogueo. Ahora las armas eléctricas. Son todas aquellas que utilizan una descarga eléctrica para anular el sistema nervioso central y provocar una contracción, ¿cierto? Dentro de esto están permitidos el dispositivo de control electrónico, descargas de energía eléctrica, emisión de pulsos máximo de 5 segundos de duración, voltaje mínimo de 1.200 voltios y máximo de 50.000 voltios, intensidad máxima de 2,1 megaamperios. ¿Listo? Bioquímica son todos aquellos elementos diseñados para la detención de animales salvajes, reducen de manera inmediata, produciendo un efecto analgésico impactante.
Que incapacitante, perdón. Dentro de esta clasificación solo se autoriza el porte de los siguientes armas menos letales: pistola lanzadora de dardos tranquilizantes, rifle lanzador de dardos tranquilizantes. ¿Listo? Después están las municiones de las armas, elementos y dispositivos menos letales. Y arma, dice, profe, cuando, o será que leí mal, yo miré que las sentencias de 014 ya no era necesario. Sí, pero ¿qué pasa, Jorman? Que cuando fue necesario debió haber realizado un poquito el trámite, ¿no? Pues para darle legalidad. Ya ahorita el marcaje se va a suspender, pero sí debió haber realizado el trámite. Profe, cuando un ciudadano tiene una pistola traumática y él tiene marcada, ¿qué documento le exijo? Está marcada. Si logró que le dieran certificado de porte, pero a la mayoría no lograron, ¿cierto? Entonces, el marcaje, la documentación de todo el arma, ¿cierto? Donde solicitó el marcaje, el certificado de importación, de compra y demás, y verificar el arma que no esté modificada, y que no esté dentro de estos literales del 2535 y que no estén dentro de los comportamientos contrarios de la ley 1801 del artículo 27, lo buscamos acá, del artículo 27 del 7 hacia abajo, bueno, del 7 hacia abajo, numeral 7, numeral 8, numeral 9, numeral 10, numeral 11, que él no esté dentro de eso y pues no hay problema. Si en la brigada dieron un carnet con los datos del número del marcaje y los datos del propietario. Verificar eso, si le dieron el documento. Algunos alcanzaron a marcarla y no le dieron el documento, algunos hicieron el trámite y no le dieron el documento, pero tiene que verificar eso, y sobre todo que no esté haciendo mal uso del elemento, ¿cierto? Porque si le está haciendo mal uso hay motivo para incautar. Entonces, ¿dónde estábamos? Bueno, acá en los elementos. Permisos para aporte de armas, elementos y dispositivos menos letales. Aquí es donde viene la cuestión. Los particulares, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la ley 2197 del 2000, podrán tramitar un permiso para el porte de armas, elementos o dispositivos menos letales clasificados en el presente decreto. El permiso de que trata el presente artículo tendrá como vigencia 3 años. ¿Listo? Se podrá autorizar hasta un máximo de 2 armas o elementos o dispositivos, ¿cierto? Para las personas jurídicas deberán justificar la cantidad requerida para el uso de estos elementos y la autorización bajo la potestad discrecional del Departamento de Control de Comercio, Armas, Municiones y Explosivos. Los elementos menos letales enunciados en la clasificación de energía cinética no requieren el porte, ¿sí? Serían el de fogueo y el de traumática, neumática. Procedimiento para la obtención del permiso. Entonces se llevaba a la industria militar dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de este decreto, debía haber realizado. Lo que dice Jorman, no realizó, debía realizar ese trámite cuando estaba vigencia esto para darle legalidad al arma. Iniciativa propia, interesado en definir la situación jurídica. ¿Cómo realizaba este procedimiento? Inscribirse en los canales de atención definidos por el Departamento de Control de Comercio de Armas y Municiones Explosivos. Para la realización del marcaje se verifican los antecedentes judiciales del solicitante, se verifican todo. Los puntos de entrega de las armas y dispositivos menos letales serán establecidos por la industria militar. Presentarse ante la autoridad industria militar con la solicitud del marcaje previa inscripción. Una vez recibida el arma por parte de la industria militar, los puntos establecidos, se procederá al marcaje de las armas y dispositivos, en el cual deberán verificar, se deben contemplar las características de cada una de las armas, los datos del contacto del titular de la misma, la realización del marcaje alfanumérico. El ciudadano será notificado cuando debe presentarse a reclamar el arma. El arma se entrega voluntariamente en el caso que decida no marcarla o haya reportado antecedentes judiciales en los puntos de atención definidos por el departamento, será incautado.
de conformidad con lo establecido en el artículo tal de la ley tal. Requisitos para la solicitud del permiso: haber realizado el procedimiento de marcaje, generar el trámite del permiso y pues deberá presentar unos documentos, como cuáles: fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia, autorización previa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y demás. Bueno, vimos el decreto entonces 1563, lo que habla. Después habla de la entrega de las armas traumáticas y esto. Pero después de este decreto, o aquí mismo en el 2022 sale la 2197, perdón, el 2022, ¿cierto? Iba a decir que esta ley tiene como objeto el fortalecimiento de la seguridad ciudadana por medio de la inclusión de reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, al igual que se regulan las armas, elementos y dispositivos menos letales y la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística, así como se dictan otras disposiciones. Entonces, esta ley viene a modificar esto, a mirar esto. Bueno, aquí nos hablan primero las ausencias de responsabilidad, viene a modificar el Código Penal en la ausencia de responsabilidad. Las inimputabilidades, también viene a hablar un poquito de las inimputabilidades, viene a hablar de las circunstancias de mayor punibilidad, ¿cierto? Que era lo que yo decía hace ratico, el delito pues es típico, antijurídico y culpable, pero también tiene que verificarse si es punible, si merece o no merece digamos una pena, ¿cierto? Las circunstancias de agravación punitiva, invasión de tierras, viene a verificar este delito, circunstancias de agravación punitiva, bueno, fabricación, porte de armas de fuego, municiones, viene a hablar del porte del arma blanca, que esto ya lo viene a legislar aquí. Anteriormente no, se ha realizado la incautación y esto. Entonces el porte, elemento punzante, corto punzante, corto contundente, que tenga potencialidad letal durante evento masivo o escenario masivo o abierto al público, incurrirá en prisión de 24 meses. Esto viene a regular o viene a verificar lo del porte de armas cortopunzante o elementos en estadios, cuando se hacía esto en los estadios, ¿cierto? Que tener esos elementos. Sí, pero Cristian dice, ya el porte de arma blanca da para judicialización, pero en algunos casos. O sea, no es que solamente por tener el arma blanca, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, me dice, cuando esté en una... durante evento masivo o escenario masivo abierto al público. En esas dos podría dar. ¿Listo? Depende de los lugares. Sí, señor Cristian. Circunstancia de agravación punitiva. Y, bueno, habla de las circunstancias o la verificación para solicitar la medida de aseguramiento. Entonces nos va a hablar de cuando una persona es peligro para la comunidad, ¿cierto? Y viene a decir, bueno, mire, la persona que tenga estas características es un peligro para la comunidad y por eso debe solicitarse una medida de aseguramiento. Y pues se hace la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, ¿cierto? Que es una de las audiencias del control de garantías. Listo, conductas punibles que requieren querella. Bueno, artículos, el ámbito de aplicación. Pero si la navaja esté en su bolsillo del pantalón, depende el lugar, como lo habíamos dicho con Cristian Troya, depende porque, o en un bolso, si está en un evento de estos, miramos, listo, pero depende, porque si lo tiene en un bolso, lo tiene en el bolsillo, pero no está en un evento de estos, pues no daría el porte, daría la incautación, listo. Bueno, y vamos acá que es el artículo 26. Permiso del Estado. Los particulares podrán portar armas, elementos, dispositivos menos letales
accesorios, partes y municiones con los permisos expedidos por el departamento que habíamos dicho, ¿cierto? El permiso concedido a los particulares para el porte de armas, elementos y dispositivos menos letales se expedirá bajo la responsabilidad del titular y no compromete la responsabilidad del Estado por el uso que se haga con esto. O sea, el Estado va a responder solamente por dar ¿Cuándo hay de nuevo incorporación? En enero, febrero hay nuevamente incorporación, Jenny. Si quieren puede ir a mi cuenta, a mi canal de YouTube y puede ver algunas clases que les sirven para esto, para la incorporación. Si están en lo establecido, no doy información, o sea, en este canal doy información también pública, ¿cierto? Igual que aquí, información que está posteada, es información pública, pero es información que les sirve, es una guía. Si está en un establecimiento donde se consume bebidas embriagantes, en una discoteca, bueno, pero no es masivo. Aquí o sea, lo tipifican en lo masivo. Allá se podría dar la incautación, ¿cierto? Ok, gracias, listo. En YouTube salgo Álvaro el Profe, creo, Álvaro el Profe. Listo. Entonces, dan la competencia para poder incautar. ¿Quiénes pueden incautar? Todos los miembros en servicio activo de la fuerza pública cuando se hallen en cumplimiento de sus funciones propias del servicio. Los guardias penitenciarios, eso es para incautar. Recuerde que incautar es tener mientras investigo. Sería un concierto que sí se daría captura, sí. Un concierto, un estadio, un partido de fútbol, sí daría. Listo. Ahora, estos son las autoridades que se le da para poder incautar. Ahora la autoridad que se le da para poder decomisar. A los fiscales de todo orden y jueces penales cuando el arma o munición se encuentre vinculado a un proceso. Listo, mire que es diferente. A los comandantes de brigada y sus equivalentes en la Armada Nacional, en la Fuerza Aérea, aunque ahora se llama Fuerza Aeroespacial, ¿no? De su jurisdicción y los comandantes de comandos específicos o comandos unificados. Los comandantes de unidad táctica del ejército y su equivalente en la Armada y en la Fuerza Aérea. Los comandantes de departamento y los comandantes de metropolitana. Entonces se va a poner a disposición dentro de los 15 días siguientes al comandante de unidad, que puede ser comandante de departamento o comandante de metropolitana. ¿Listo? Aquí viene la definición y la clasificación. Entonces dice, bueno, ¿qué son elementos de dispositivos menos letales? Definición: las armas y elementos de dispositivos menos letales son elementos de carácter técnico y tecnológico que por su capacidad y características están concebidos para controlar una situación específica sobre una persona o sobre un grupo de personas, generando incomodidad física o dolor. Para eso se hace el arma traumática. Y mire que el arma de fuego no se hace para eso. El arma de fuego se hace para digamos, enviar a la persona a ver a Jesús. ¿Listo? Listo. Entonces, la clasificación de energía cinética, neumáticas, de fogueo. ¿Listo? Está la clasificación. Sí, pero esa palabra no puedo decirlas acá, Cristian. ¿Dónde puedo ver las clases de redacción de informes? Puedo buscarlas en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube, yo las tengo posteadas. Ahí se apagó la lucecita esta. Listo. Yo las tengo ahí, están públicas. El canal sale como Álvaro el Profe. Disculpe, buenas noches. Está sacándose a la información de la resolución. No, estamos leyendo todos los decretos.
Y después vamos en la línea de tiempo. Entonces vimos el decreto 2535, el decreto 1417, el decreto 1563 y vamos en la ley 2197 para saltar a la ley 1801 y luego irnos a la sentencia C014. Y ahí terminamos. ¿Listo? Reposa en el armerillo del departamento. Sí, señor. Debe entregarla al armerillo del departamento. Pero la debe poner a disposición del comandante de departamento de Metropolitana y debe hacerlo antes de los 15 días, ¿no?, de la incautación, para que él decida si la va a decomisar. Listo. ¿Dónde vamos? En la clasificación, ¿cierto? Entonces, esta se hace para dar un dolor o para una incomodidad física. La otra se da para otro fin. Profe, pero acá salieron con el chiste que no la recibían. Bueno, si no la reciben por ahí, entonces haga el procedimiento por la 1801. No está mal, sino que la 1801 da una medida correctiva y debe hacerlo con el inspector. Pero hágalo entonces por la 1801. Si no se la reciben por 2535, no la recibe el comandante de unidad, entonces haga el procedimiento por 1801. Se puede. ¿Listo? Es que ahí es donde está. Dice Cristian, bueno, pero la 1801 tampoco se puede aplicar porque había salido la 2197 que decía que debía era por el otro lado y el 1417 decía que era por el 2535, ¿cierto? Entonces ya como que la 1801 quedaba ahí como que no. Profe, ¿qué se dice del tema de la nivelación salarial supuestamente en diciembre? Ay, muchachos, concéntrense en trabajar. Listo. Esto sí, pero no, estos son peleas más allá y si usted no se concentra en lo que hace por estar pensando en cosas que todavía no tiene, ¿cierto? Pues no le va a ir bien. Además que pájaro malo vale más que 1000 volando, ¿cierto? Concéntrese en su trabajito, en su sueldo por ahora, en hacer bien las cosas y ya lo que llegue es ganancia. Listo. Entonces, primero nos da la clasificación y nos dice, venga, pero es que la clasificación es que estas armas son para dar incomodidad física o dolor. No son para lo que ha dicho Cristian, porque no puedo decir esa palabra acá, ¿cierto? Es para esto. Y las armas de fuego son para otra cosa. Listo, ahora, los accesorios de armas y elementos y dispositivos menos letales hacen referencia a los utensilios o herramientas o elementos auxiliares para estas. ¿Listo? Las partes de armas y elementos dispositivos son piezas que integran estas. Listo. Municiones para... Me invita al live. Me está invitando Natalie Suárez al live y Nico. Listo. Entonces, municiones para arma de... La clasificación, entonces, de energía cinética, neumáticas o de aire comprimido, de fogueo y demás. Porque es que siempre que incautamos, colocamos arma traumática, pero en realidad es traumática o es de fogueo, o es neumática, o de qué es. Tenemos que tener muy presente eso, ¿cierto? ¿Qué tipo de arma es? Entonces, si es de fogueo es porque hace un sonido similar al arma de fuego. Si es neumática, ¿cierto? Entonces, profe, sí o no se puede hacer por la 1801 por la incautación. Troya, lo que sucede es que si no le dejan hacer por 2535, no vaya a ser porte ilegal, o sea, no vaya a ser captura. Entonces hágala por la 1801 y sí se puede porque la sentencia C014 va a dejar inexequible unos artículos de la 2197 y se puede hacer el procedimiento por allá. Lo que pasa es que es mejor hacerlo por lo 2535 y se estaba haciendo y es mejor. Pero si no le reciben, profe, pero si no se puede hacer por la 1801 la incautación del arma, sí se puede hacer la incautación. Pero nosotros no somos peritos para determinar qué tipo de arma es. Ay, vuelven con el tema, muchachos. Mire, el decreto dice cómo funciona un arma de fogueo, cómo funciona un arma de energía cinética, cómo funciona un arma neumática, cómo funciona un arma de fuego, ¿cierto? Ahora, el entrenamiento,
la pericia, la experiencia, la idoneidad, la contextualización, el desempeño, la aplicabilidad de la actividad de policía, el quehacer diario, la sumatoria de horas de trabajo en su labor, le dan una experiencia para usted saber, entender y comprender qué es un arma de fuego y qué no es un arma de fuego, ¿cierto? Si yo tomo un elemento, no sé, yo tomo esto, yo sé que esto no es un arma de fuego. Profe, yo no sé porque no soy perito. Yo sé que esto no es un arma de fuego. Así yo no sea perito. No se metan esas cosas en la cabeza. Yo no voy a dar un peritaje, pero si yo tomo un elemento y lo verifico, yo sé que es un arma traumática, o yo sé que es un arma de fogueo, o yo sé que es un arma electrónica, ¿cierto? Un dispositivo electrónico, o yo sé que es un arma de energía cinética, de aire comprimido. Yo sé. ¿Por qué? Porque yo la desarmo. A mí me dieron entrenamiento de esto, sistema táctico básico policial, me dieron entrenamiento. Entonces, sí sé, ¿cierto? Sí sé, la experiencia lo da. Mira, hay personas que son peritos y dan un peritaje sin tener un título. No es que usted, ay, me gradué de la universidad como perito. No, usted tiene un título de alguna carrera y esa carrera, la experiencia de esa carrera le da para usted poder hacer un peritaje. Usted no va a poder hacer un peritaje dentro de su procedimiento porque usted no va a ser juez y parte, usted no va a poder estar en los dos lados, ¿cierto? Pero usted cuando incauta, usted sí verifica y usted mira y usted dice, esto es un arma de fogueo, o esto es un arma neumática, o esto es un arma traumática, ¿cierto? Esto es un arma de energía cinética. Sería mejor que usted en la incautación coloque qué tipo de elemento es y demuestra su experticia, su conocimiento, ¿cierto? Usted demuestra, mire, esto es un arma de fogueo, tal, y usted explica muy bien, ¿cierto? Esto. Porque con ese cuentico, muchachos, sáquense de la cabeza mucho los mitos y cuentos y cosas que me decían mis antiguos y las perradas. Las perradas lo único que llevan es a problemas, porque los problemas se dan es por los mitos. De pronto, esto es lo que yo trato de eliminar. Ay, es que mi antiguo lo hacía así y mi antiguo decía que uno no era perito. Pero sáquese eso. Ya las cosas cambiaron. La norma ha cambiado. La actividad ha cambiado. La profesión ha cambiado. Ya no es ir y darle consejos, digamos, o educar a las personas y hacer cosas. No. Aquí ahora es educar, pero con pedagogía, pero sabiéndose la norma y aplicando la norma como es. Pierde su originalidad. Listo. Y como dice Pantoja, diferente es que cuando ya se la modifican. Y entonces va a decir, ay, yo no soy perito, yo no puedo decir que la modificaron porque yo no soy perito. Sí, usted sabe cuando modifican un arma. Usted sabe cuando no es el elemento original como debe ser. Usted sabe cuando el cañón no es el propio que viene con ese tipo de elemento. Usted dice, no, yo sé que este cañón no es de ella. Este cañón es de esta otra tipo de arma. Usted sabe. O venga, mire, esta munición que tiene no es de ella. Esta munición tiene un calibre y yo sé cuál calibre es. Sacando el balín del cartucho al cartucho de traumática y le ponen plomo. Ahí está la escuela y son incógnitas que aprender para hacer bien su trabajo. Sí, muy bien. Sí, Brian. Sí, señor. Y así tiene modificaciones, sí se puede capturar por porte ilegal, sí señor, sí se puede capturar cuando hay modificación y se captura por un arma no neumática, traumática, no, por un arma hechiza. Ya no es un arma menos letal. Usted lo que tiene ahí en sus manos es un arma hechiza. Que la hicieron o la modificaron a partir de un arma menos letal es otra cosa, pero usted lo que tiene en sus manos es un arma hechiza. Sí, sea para aporte, sí, Serna. Ya cuando hay modificación, sí. Listo. Entonces sí sería bueno cuando incauten estos elementos describir bien qué elemento es. Demuestra más de, digamos, de la experticia de quien lo hizo, del procedimiento. Y recordemos una máxima del derecho, que siempre la digo. El servidor o funcionario debe tener el conocimiento para aplicar el procedimiento. Digámoslo mejor, el policía debe tener el conocimiento para aplicar el procedimiento. ¿Listo? Entonces esa máxima del derecho debe ser aplicada ahí.
y pues para tener digamos, el conocimiento, espera, para tener el conocimiento, o el conocimiento se demuestra siendo exactos con lo que hago. En el informe de captura se pone que es modificada esa arma de fogueo. Sí, claro. Tiene que dejar claro el motivo, el por qué. Usted está incautando es porque está modificada. Y ahí viene, ay, pero yo no soy perito, que si se puede disparar. No, sí, está modificada y se presume, ¿cierto? Al verificarse los mecanismos, se ve que esta arma podría disparar un proyectil. Pues es un arma de fuego y no tiene, no está o no tiene documentación porque fue modificada. Entonces sí es. Otra cosa también, las armas neumáticas, traumáticas o de fogueo, estas armas también, si están dentro de un hurto, pues es un agravante. No se captura por porte ilegal, pero esta arma se toma como si fuera, porque da un agravante dentro del hurto. O si está en amenaza. Recuerde que la 2197 también nos habla del delito de amenaza. Voy a buscarlo aquí para decírselo. ¿Dónde está? Control F. Amenaza. Incautación o amenazas con arma de fuego. Intimidación o amenazas con arma de fuego. Armas, elementos, dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas y arma blanca. El que utilice arma de fuego, elementos, dispositivos menos letales o armas de fuego hechizas o arma blanca para amenazar o intimidar a otro, incurrirá en prisión de 48 a 72 meses, siempre que la conducta no esté sancionada con pena mayor. ¿Listo? Entiéndase como arma de fuego hechiza o artesanal aquellos elementos manufacturados en su totalidad o parcialmente de forma rudimentaria o piezas que fueron originalmente diseñadas para un arma de fuego. Ahí dice, un arma hechiza. ¿Qué es un arma hechiza? Esto, mire, lo modificaron total o parcialmente para que funcione como un arma de fuego o le colocaron unos elementos del arma de fuego. ¿Listo? Y ahí está el delito de amenaza. Puede amenazar con un arma de fuego, con un arma traumática, con un arma blanca o cortopunzante, mejor decir cortopunzante, ¿cierto? Un elemento, porque el elemento, ojo con esto también, es un elemento y una vez que utilicen para un delito se vuelve un arma, que la empleen, pero antes es un elemento, ¿cierto? Digamos esa arma blanca o tipo, bueno, esto, digamos que es un elemento cortopunzante, un elemento punzante, ¿listo? Ahora, bueno, miramos la 2197, ¿cierto? Y nos habla que, bueno, que acá está todo para hacer la verificación de las armas de fuego y la tenencia y el porte y todo esto. Pero vamos a la sentencia C014 del 2023. O sea, está más actualizada, ¿cierto? Listo. Y esta nos va a hablar de unos casitos. Y nos habla de diferentes antecedentes. En el ejercicio de la acción pública, la inconstitucionalidad de los artículos tal. Bueno, ya hablamos que era inconstitucional y que era inexequible, ¿cierto? Entonces dice que tiene en cuenta la ley 2197 y por ello va a hacer algunas adecuaciones, hablar sobre algunas cosas. Y dice que, bueno, vamos a bajar. Nos habla acá de qué artículos fueron demandados aquí y nos dicen que la 2197, el artículo... Bueno, que el artículo 33, el artículo 4 de la 2197, el artículo 11, el cual hablaba del hurto, el artículo 21, y nos importa es el artículo 30, y nos dice que es la regulación de armas, elementos, dispositivos menos letales y munición. El gobierno nacional a través del departamento estatal, el gobierno nacional es presidente y ministro, listo. Y vamos a bajar.
Cargo nuevo, bueno, nos habla un poco de cosas, esta sentencia un poquito larguita. Concepto de la Procuradora General de la Nación, nos habla aquí, quiénes intervienen, qué tienen en cuenta para poder... listo, sí. Cargo primero contra el artículo 4, en presunta vulneración del principio de ética. Listo. Espera. Vamos aquí en decreta. Es que siempre es larguita. Nos habla qué tienen en cuenta para todo esto. Entonces, mire, a lo anterior debe sumarse lo previsto en el artículo 216 de la Constitución Política de Colombia, de acuerdo con la cual la fuerza pública está integrada por tal. Bueno, nos habla todo esto. Y al último nos dice, ya está, anexo, resuelve, declarar inexequible el inciso 2 del artículo 4 de la ley 2197. ¿Y cuál es el inciso 2 del artículo 4? El artículo 4 nos va a hablar de... bueno, aquí está. Bueno, de medidas de caso, esto no nos interesa, esto no es lo que estamos hablando. Declarar inexequible la expresión 60 años, el artículo 5, listo, eso tampoco nos interesa. Declarar inexequible la expresión minusvalía, ¿listo? Minusvalía, listo. Declarar inexequible el artículo 13 de la 2197, ese artículo 13 tampoco nos interesa, no es lo que estamos hablando. Es que esta ley trae bastante cosita. Artículo 11, artículo 13 quedó declarado inexequible. Declarar inexequible el numeral 1 del artículo 16 de la ley 2197. Entonces el artículo 16, ¿de qué hablaba? Circunstancias de agravación punitiva. Bueno, esto tampoco nos incumbe. El artículo 20, declarar inexequible el numeral 8 del artículo 21, tampoco. El numeral 8 del artículo 21. Declarar inexequible los parágrafos 1 y 2 del artículo 25, tampoco. El que nos interesa el 26, ¿cierto? El 25 va a hablar de el ámbito de aplicación. Listo, ya vamos llegando. Declarar inexequible el artículo 30 de la ley 2197. Todo el artículo 30. Y el artículo 30 nos decía... regulación de armas, elementos, dispositivos menos letales y munición. El gobierno nacional a través del departamento, ¿cierto? O quien haga sus veces regulará las armas, elementos, dispositivos menos letales y municiones que se podrán comercializar, importar y exportar, al igual que los permisos correspondientes que cada una de estas actividades requiera, mediante el decreto reglamentario, en un plazo mayor de 6 meses. ¿Listo? Entonces, la regulación de armas y dispositivos quedaría sin o quedaría inexequible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a expedir los permisos de porte y tenencia, porque la regulación, pero sí se van a poder realizar los procedimientos que habíamos dicho antes, ¿cierto? De la incautación y el decomiso. Todavía se podrían realizar por el artículo 85 del 2535, ¿cierto? Se podrían por la mala utilización o se podría hacer por la 1801. Vamos a mirar qué habla la 1801. Nos dice el artículo 27, numeral 7. Portar armas neumáticas de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores, aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a un arma de fuego o cualquier elemento que se asimile a un arma de fuego, ¿cierto? En lugares públicos abiertos donde se desarrollen aglomeraciones de personas o aquellos donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular. Ojo, esto es lo importante. Se advierta su utilización irregular. Esto es importante, muchachos.
si usted siempre va a demostrar esto, que hay una utilización irregular, va a darle fundamento, va a ser un motivo fundado del por qué se realiza la incautación. O se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. Listo, numeral 8. Portar armas, elementos y dispositivos menos letales que hayan sido modificados en sus características de fabricación, origen, diseño y propósito, sin perjuicio de las sanciones penales que haya lugar. 9. Portar armas, elementos y dispositivos menos letales sin permiso de autoridad competente cuando ésta lo requiera. Pero pues, aquí quedaría, porque el 2535 lo hace y quedaría sin. Bueno, portar armas, elementos y dispositivos menos letales cuando hayan perdido la vigencia del permiso respectivo. También quedaría un poquito sin fundamento, porque ya no, ¿cierto? 11. Portar armas, elementos y dispositivos menos letales bajo el influjo de sustancias psicoactivas ilícitas y prohibidas o en estado de embriaguez. ¿Listo? Pero da para medida correctiva, sí dan para medida correctiva, claro. Quien incurra en estos comportamientos, entonces mire, el 7 daría multa general tipo 2, el 8 multa general tipo 4, el 9 multa general tipo 4, el 10 multa general tipo 4 y el 11 multa general tipo 4. Sí se puede hacer por aquí. Pero aquí sobre todo demuestren esto. Se advierta su utilización irregular. Entonces por eso le digo, si tiene un cartucho en la recámara, pues dice, venga, es que este no lo llevaba, no lo transportaba, sino que lo tiene dispuesto para hacer una mala utilización, ¿cierto? O si lo tiene en la pretina, pues no sabemos qué va a hacer, ¿cierto? Esto. Y si no está en lugares públicos, se hace la incautación. ¿Cómo así? Pues en los lugares públicos se hace la incautación, ¿cierto? Es donde se hace la incautación, en lugares públicos. Y en otros lugares también por la mala utilización de las armas menos letales. Sí, es que se va a hacer la incautación es por la mala utilización, por no mostrar legalidad, ¿cierto? Y demás. Aquí en la 1801 es por la mala actitud de la persona o la mala utilización, la utilización irregular, ¿cierto? Entonces porta los elementos en un lugar que no debe, los lleva como no debe ser, hace esto, la mala utilización, ¿cierto? En la 2197 si llega a amenazar a alguien con esa arma, pues se hace captura por la amenaza y se coloca el agravante. O si allá hace un hurto o hace otra cosa, pues se utilizaría como agravante, ¿cierto? Y pues si no tiene ningún, digamos, elemento o ello, se podría hacer por ahora todavía, pues por el 2535 donde lo están recibiendo. Si no, pues lo hace por la 1801. Puede hacerlo por cualquiera. Recuerden que el artículo 4 de la 1801 dice que la ley 1801 goza de autonomía. Se puede realizar el Código Penal y también se puede realizar la aplicación de la ley del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Son autónomos, son independientes, ¿cierto? Hay una autonomía. Entonces el artículo 4 nos habla autonomía del acto y el procedimiento de policía, las disposiciones por parte de la primera parte, y nos habla que esto es muy aparte. Y nos habla también que acá, en esta aplicación del servicio de policía que es primario, permanente, público, inmediato, ¿cierto? Directo, obligatorio, monopolizado, no deberían cumplirse los tiempos, los parámetros del Código Contencioso y del Administrativo. Entonces, esto de, todo el debido proceso y esto. Sí, pero es que acá hay una autonomía y hay una inmediatez. Por eso se llama el procedimiento verbal inmediato. Pero no puedes juzgar dos veces a una persona por la misma conducta. No es la misma conducta. No es la misma conducta. Porque una cosa es que usted aplique la 1801, que es en convivencia, y otra cosa es que aplique la ley 599, que es en penal. Otra cosa es que aplique la ley 1407, que es en penal militar, y otra cosa es que aplique la ley 2196 o la 1952, que es en lo disciplinario, y otra cosa es que aplique por lo administrativo. No es por lo mismo. No hay un objeto de causa o objeto de tipicidad, digamos, igual. No es la misma causa, porque en una lo están vigilando disciplinariamente, en otra comportamentalmente o de convivencia, en otra en lo penal, ¿cierto? Entonces no es lo mismo. El hecho básicamente es el mismo, pero la causa de la investigación no es la misma. Por eso hay autonomía. Lo que pasa es que yo digo es,
Si van a hacerlo por un lado, háganlo por ese lado, para que no haya como un apasionamiento, ¿cierto? Pero se puede, por los dos se puede, ¿cierto? Listo, muchachos, me pensaba conectar un ratico pequeñito porque no he descansado casi. Mire que los ojos los tengo bastante rojos y no es por ninguna sustancia psicotrópica ni nada. Es porque anoche me acosté 2 de la mañana y me levanté a las 6, dormí 4 horitas realizando un trabajo. Pero pues me parecía importante hablar un poquito de estos temas. Los que quieran ampliar más esta temática, quieran ver más clases, quieran ver, ¿cierto? Pueden ir a mi canal de YouTube. En el canal me llamo Álvaro el Profe. Álvaro el Profe. Me lo busco para Álvaro el Profe. Y me buscan, siguen. Hay muchas clases que están públicas. Las pueden verificar. Listo, esperen y les digo. Álvaro el Profe. Sí, ese es el canal. Listo. Aquí ahí salgo con unos niñitos. Unas clases de unas temáticas. Me sé, ¿y qué leyes me aconseja para leer estando en proceso de formación que sean de gran ayuda? Bueno, mire, yo a estos muchachos que les ayudé con el proceso, digamos que les enseñé, estos muchachos yo les hacía concursos y les regalaba la Constitución, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Y les sirvió mucho. Espere, me vuelvo un poquito a ver si vuelvo y comienza el video. Espere. Acá sale una muchacha con el Código de Procedimiento Penal que yo le di por participación en clase. Espere, le digo. Y pues le aconsejo eso. Verifiquen la ley 599 y la ley 906. La ley 1407. Ah, mira, acá está. Y ahí sale con el código. Ahí está hablando con el código en la mano. ¿Cierto? Sobre todo si pueden comprar estas versiones que son versión universitaria y con anotaciones. Sería muy bueno. Con su orientación me fue excelente en la solicitud que hice. Ah, listo, con mucho gusto, Steven. Mucho gusto. Otra vez que es bueno buscar en Google las leyes y poner Senado, salen actualizadas. Sí, me gusta la del Senado, aunque yo siempre las miro es por subir Juriscol, porque me parece más sencillo para buscar palabritas y cosas así. Entonces es más sencillo, pero sí la del Senado salen muy actualizadas. No buscarlas en otras páginas porque no están actualizadas y tampoco es fácil buscar dentro de ellas. Listo. Pero sobre todo compren los textos o si pueden encontrar los textos físicos, me parece mejor para que vayan resaltando, vayan señalando y esto. Lo que les digo, los que quieran seguir el canal de YouTube, hay mucha información pública. Y los que quieran entrar a los grupos de cursos mandatorios, me escriben y los agrego al grupo de WhatsApp. ¿Listo? En estos días me hicieron una oferta muy, muy bonita. Vamos a ver. Porque el único en Colombia que estaba realizando cursos mandatorios era yo. Hasta el momento nadie los había realizado. Yo vi la temática, comencé a ayudar al curso 001, ¿cierto? Gratuitamente. No sé si digamos, esté uno acá y me puede decir, venga, sí, yo estuve en los cursos mandatorios del 001 y me sirvió. Otra que es buena buscar en Google es la ley. Ah, no, listo. Entonces, me hicieron una propuesta pues para ir a participar de esto. De los cursos mandatorios ya van a salir como está. Una pregunta, la ley 2179 dice que si eres casado y te divorcias y el matrimonio quedó un hijo, sigue recibiendo el bono. Si esa es la pregunta, sigue recibiendo el bono. Listo. Pero, bueno, yo no sé. Cuando está uno estudiando, debe no tratar de pensar en plata, en dinero. No piensen en dinero. Mire, el dinero llega solito cuando uno adquiere el conocimiento. No se preocupen por el dinero. Hay una historia, ¿cierto? Un hombre estaba en el Olimpo, fue allá donde estaban los dioses y pasó y vio a la diosa la sabiduría
y le pareció muy hermosa, la diosa de la sabiduría estaba leyendo libros y él la vio y le pareció muy bonita, muy interesante, muy calladita, muy ella de su ser, ¿cierto? Y el hombre se enamoró de la sabiduría y entonces llegaba y compraba libros, buscaba libros él, los leía y llegaba hasta donde la diosa de la sabiduría y le decía, mire, te obsequio este libro, sé que te gusta leer, te obsequio este libro. Lo que dice aquí es el manejo de las finanzas. Mira, te obsequio este libro, habla de filosofía. Mira, te obsequio este libro, habla de leyes. Venga, te obsequio este libro, mire, habla de superación personal. Y la diosa de la sabiduría le gustaba, se sonreía cuando él le entregaba libros. Pero la diosa de la riqueza lo veía y decía, este man, ¿por qué se enamora de aquella boba si aquella está esa allá en los libros? Y le dio celos. Entonces, ¿qué hacía? Cuando veía que el hombre iba a pasar con un libro, le decía, venga, mira, te regalo este diamante, te regalo este Ferrari, te regalo este edificio, te regalo esta empresa, ¿cierto? Para conquistarlo. Pero el hombre seguía enamorado de la diosa de la sabiduría. Y cada vez que él le llevaba, que adquiría más cosas para la diosa de la sabiduría, la diosa de la riqueza le entregaba más cosas a él. Y es un claro ejemplo en la vida. Si te acercas al conocimiento, tarde o temprano llega la riqueza sin buscarla. No se preocupan que hay un bono, ay, ¿cuándo van a dar eso de que dijeron que en diciembre? No se preocupen por eso. La plática llega sola, pero cuando uno tiene el conocimiento. La suerte no es suerte. La suerte es la oportunidad para quien se preparó de recibirla. El que tiene, sí, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y es así. Bueno, ahí hay unas teorías de Noam Chomsky, si quieren mirarlas. Entonces dice que quien tiene el conocimiento maneja los medios y quien maneja los medios maneja las mentes y quien maneja las mentes manejará el mundo. Son cositas que hay por ahí regadas y uno las ve y le parecen interesantes. Entonces, busquen el conocimiento, no busquen ay, el bonito, el subsidio, el esto, no. El conocimiento, y el conocimiento les va a dar lo que realmente merecen. No lo que les regalen, lo que usted realmente merece. ¿Listo? Bueno, muchachos, mil bendiciones. Que tengan feliz noche. Voy a ir a descansar. Sí, sí, la manutención. Pero mire, no piense en dinero. No piense en dinero. Las cosas se dan solas. Se dan solas. Entre más usted persiga a la diosa de la riqueza, a ella no le gustan los que la persiguen, las que están ahí como regalados, no le gustan. Pero si usted persigue a la de la sabiduría, a ella le da celos y ella comienza a darle cositas a usted. Listo, con mucho gusto. Sigan el canal de YouTube y me escriben para agregarlos al grupo de estudio. A mí me gusta esto de poder compartir un poquito lo que, digamos, en el tiempo de labor uno ha aprendido muchas, digamos, cositas pequeñitas y uno puede transmitir eso a los muchachos que vienen detrás para que no cometan los mismos errores y no pierdan dinero en abogado, no pierdan o no se metan en problemas, no lleguen a estar pendientes de una investigación y que si me van a sancionar o no, ¿cierto? Entonces, por eso trato de decirle estas cositas. Bueno, muchachos, ya llegaron las 12 de la noche. Entonces vamos a descansar y nos vemos mañana. Bueno, nos vemos otro día. ¿Listo?